Hola, un saludo a todos. En este video veremos el tema regresión lineal múltiple. El análisis de regresión múltiple estudia la relación de una variable dependiente llamada y con dos o más variables independientes llamadas x1, x2 y xk, cantidad de variables independientes. La forma general de una ecuación múltiple es y gorro, que es el valor estimado de la variable dependiente y, es igual a, que es la intersección, más b1 por x1, más b2 por x2, más b3 por x3, más bk por xk, cantidad de variables independientes que tenga nuestro análisis. Todas estas b son estimadores muestrales de los coeficientes de las variables independientes, y las x son las variables independientes de nuestro análisis. Vamos a ver un ejemplo. Se realizó un estudio a 12 estudiantes para ver cómo influye la calificación del examen y el número de clases que los estudiantes pierden en la calificación de la materia de estadística. Los datos completos se registran a continuación. En la tabla se muestran los 12 estudiantes, la calificación de estadística, la calificación del examen y las clases perdidas de cada uno de estos estudiantes. En este ejemplo, es claro identificar la variable dependiente, porque la calificación de estadística depende de la calificación del examen y depende de las clases perdidas. Y por obvias razones, la calificación de estadística es la variable dependiente y la calificación del examen y las clases perdidas son las variables independientes. En este caso, tenemos dos, a las cuales llamaremos x1 y x2. Vamos a utilizar la matriz inversa para resolver este ejercicio. En la parte superior izquierda voy a colocar la letra n. N indica el número de muestras. En este ejemplo estamos hablando del número de estudiantes. Y vamos a colocar en la parte superior las variables x1 y x2, pero ambas acompañadas por la letra griega mayúscula sigma, lo cual indica la sumatoria de x1 y la sumatoria de x2. De igual manera repetiremos estos mismos datos debajo de la letra n. Para rellenar los espacios que quedan dentro de la matriz realizaremos lo siguiente. Vamos a multiplicar la sumatoria de x1 por la sumatoria de x1 y obtendremos la sumatoria de x1 elevada al cuadrado. Posteriormente haremos lo mismo, pero ahora la sumatoria de x1 por la sumatoria de x2. Y obtendremos la sumatoria de x1 por x2. Lo mismo haremos con la sumatoria de x2. La multiplicamos por la sumatoria de x1 y obtendremos básicamente este mismo resultado. Y lo colocamos aquí. Y ahora la sumatoria de x2 por la sumatoria de x2. Tendremos la sumatoria de x2 elevado al cuadrado. Si tuviésemos más variables, por ejemplo x3, agregaríamos esa variable aquí y acá abajo. Y los espacios los llenaríamos de la misma forma. En esta matriz trabajamos con las x. Ahora vamos a trabajar con la y. Vamos a colocar la y, pero en sumatoria. La sumatoria de y la multiplicamos por x1 y obtendremos la sumatoria de x1 por y. La sumatoria de y la multiplicamos por x2 y quedaría la sumatoria de x2 por y. Y esto se repite dependiendo la cantidad de variables independientes x. Y ahora en la parte izquierda vamos a colocar en cada fila A, B1 y B2. Si existiera x3, existiría también B3. Esta matriz la debemos llenar con los datos que nos proporciona el ejercicio, pero no todos los datos nos los está brindando el ejercicio actualmente. Por ejemplo, la sumatoria de x1 al cuadrado, la sumatoria de x2 al cuadrado, la sumatoria de x1 por x2 y las sumatorias de las x por la y. Para esto voy a agregar 5 columnas cuyo encabezado será la información de la matriz: x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1 por x2, x1 por y x2 por y. Lo primero que haremos es elevar al cuadrado los datos de la calificación del examen, que es la variable x1. 65 elevado al cuadrado, 4225. 50 elevado al cuadrado, 2500. 55 elevado al cuadrado, 3025. Y vamos a repetir la misma operación con todos los datos siguientes. Haremos lo mismo, pero con los datos de las clases perdidas, que es la variable x2. 1 al cuadrado, 1. 7 al cuadrado, 49, 5 al cuadrado, 25.
Y lo mismo vamos a ir haciendo con todos los demás datos siguientes. Ahora multiplicaremos los datos de x1 con los datos de x2, es decir, 65 por 1, 65, 50 por 7, 350, 55 por 5, 275, y vamos a repetir la misma operación hasta la última pareja de datos. Ahora vamos a multiplicar cada uno de los datos de x1 por los datos de y, 65 por 85, 5525, 50 por 74, 3700, 55 por 76, 4180. Y vamos a repetir la misma operación hasta la última pareja de datos. Y en la última columna multiplicaremos los datos de la variable x2 por los datos de la variable y. 1 por 85, 85, 7 por 74, 518, 5 por 76, 380, y repetimos la misma operación hasta la última pareja de datos. Vamos a sumar los datos de la variable y el resultado es 1011. También sumaremos los datos de la variable x1 y obtendremos 725. Posteriormente sumaremos los datos de la variable x2, dándonos como resultado 43. Y lo mismo iremos haciendo con todas las columnas siguientes. Ya tenemos las sumatorias que nos están pidiendo en la matriz. Vamos a empezar por n. N es el número total de muestras. En nuestro ejemplo tenemos un total de 12 muestras. Por esta razón, n tomará el valor de 12. La sumatoria de x1 es 725 y lo colocamos en la matriz. Si observan, este valor se repite. Ahora colocamos el valor de la sumatoria de x2, que es 43, y este dato también se repite. Ahora colocaremos la sumatoria de x1 elevado al cuadrado, que es 44.475. Ahora la sumatoria de x1 por x2, que es 2.540. Este dato se repite. El siguiente, la sumatoria de x2 al cuadrado, que es 195. Y ahora pasamos con la sumatoria de y, que es 1011. Posteriormente, la sumatoria de x1 por y, que es 61.685. Y por último, la sumatoria de x2 por y, que es 3.581. Listo, ya podemos trabajar con la matriz. Los datos de la matriz los he colocado en esta tabla y al lado izquierdo he colocado R1, R2 y R3, que es simplemente la forma de mencionar el renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Como es una matriz de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, si observan, la otra mitad de la matriz tiene la misma cantidad de espacios, solamente que estos aún están vacíos. Estos espacios los vamos a rellenar de la siguiente forma. En la primera columna vacía vamos a colocar en el primer renglón el número 1. Los espacios siguientes los rellenaremos con ceros. En la segunda columna el 1 irá en el renglón 2 y los otros espacios los rellenamos con ceros. Y en la tercera columna el 1 irá en el renglón 3 y los espacios vacíos se rellenan con 0. Y este mismo proceso se repite tan grande como sea la matriz. Lo que debemos hacer es pasar esta parte de la mitad de la matriz a la otra mitad. En otras palabras, el 1 debe estar aquí y los demás deben ser ceros. El 1 debe estar aquí y los demás deben ser ceros, y estos deben ser ceros, y el 1 debe estar en esta posición. Y los valores que obtendremos en esta parte será el resultado de nuestra matriz. Ese 12 lo debemos convertir en 1. ¿Cómo convertimos este 12 en 1? La respuesta es muy sencilla. Dividimos este 12 entre 12. Pero ojo, debemos hacer este procedimiento a todo el renglón 1 para no afectar la ecuación. Es decir, el renglón 1 entre 12. 12 entre 12, 1. El 725 entre 12 me da un número muy grande en decimales. Por esta razón, lo voy a dejar expresado en fracciones como se muestra a continuación. De esta forma conservo todos los decimales. Yo recomendaría en estos casos utilizar fracciones, pero si ustedes desean trabajar con decimales pueden hacerlo, pero traten de ocupar la mayor cantidad de decimales para que los resultados sean más exactos. 43 entre 12 nos arroja también un número con demasiados decimales.
así que voy a optar por dejarlo expresado en fracción. 1 entre 12, 1/12. Y 0 entre 12 es 0. Por esta razón dejamos los ceros tal cual. Ahora el 725 lo debo convertir en 0. ¿Cómo convierto en 0 este valor? Muy fácil. Tomo el mismo valor con el signo contrario. A 725 le resto 725 y así obtendré el 0. Pero ojo, no podemos hacerlo así directamente. Primero, a ese valor que hemos escogido, que es menos 725, lo debemos multiplicar por el renglón donde se encuentre el 1 y sumarlo o restarlo al renglón donde queramos convertir en 0. Y además debemos hacerlo a todos los datos del renglón 1 y el renglón 2 para no alterar la ecuación. Esto quedaría de la siguiente forma. Menos 725 multiplica al renglón 1 y se lo sumamos al renglón 2. Menos 725 por 1, menos 725, más 725 y evidentemente vamos a obtener menos 725, que al sumar con este 725, este valor terminará siendo 0. Estos resultados los voy a colocar en otra tabla. Y seguiremos realizando la misma operación hasta terminar con todo el renglón 2. Menos 725 por 725 doceavos más 44.475 y obtendremos como resultado 8.075 doceavos. Menos 725 por 43 doceavos más 2.540 y obtendremos como resultado menos 695 doceavos. Menos 725 por 1 doceavo más 0 y obtendremos como resultado menos 725 doceavos. Menos 725 por 0, 0, más 1, 1. Menos 725 por 0, 0, más 0, 0. Ahora vamos a convertir en 0 el 43, utilizando el mismo número pero con el signo contrario, es decir, menos 43. Que multiplicaremos por el renglón 1 y lo sumaremos al renglón 3. Menos 43 por 1, menos 43, más 43, 0. Menos 43 por 725 doceavos más 2540 y obtendremos como resultado menos 695 doceavos. Menos 43 por 43 doceavos más 195 y obtendremos como resultado 491 doceavo. Menos 43 por 1 doceavo más 0 y obtendremos menos 43 doceavo. Y menos 43 por 0 más 0 es 0. Menos 43 por 0, 0 más 1, 1. Y el primer renglón lo voy a pasar tal como está. Ya tenemos en la primera columna 1, 0, 0. Ahora en la segunda columna debemos tener 0, 1, 0. Lo primero que debemos hacer es convertir el 8075 doceavo en 1. Una forma de hacerlo es dividirlo entre la misma cantidad. 8075 doceavos entre 12. Pero recuerden que debe hacerse a todo el renglón para no afectar la ecuación. 8075 doceavos entre 0 será 0. Aquí obtendremos evidentemente el resultado de 1. Menos 695 doceavos entre 8075 doceavos y obtendremos como resultado menos 139 entre 1615. Menos 725 doceavos entre 8075 doceavos obtendremos como resultado menos 29 entre 323. 1 entre 8075 doceavos obtendremos 12 entre 8075 y 0 entre 8075 doceavos seguirá siendo 0. Ahora vamos a convertir en 0 los valores que se encuentran por arriba y por debajo del 1. Este 725 doceavos lo voy a convertir en 0 ocupando el mismo valor pero con signo contrario. Menos 725 doceavos multiplicará al renglón donde se encuentre el 1, que ahora se encuentra en el renglón 2, y posteriormente lo sumamos al renglón 1. Este resultado lo vamos a colocar en otra tabla. Menos 725 doceavos por 0, 0 más 1, 1. Menos 725 doceavos por 1, 1 más 725 doceavos. Esto nos va a dar como resultado 0. Menos 725 doceavos por
menos 139 entre 1615 más 43 doceavo. Esto nos da como resultado 2837 entre 323 menos 725 doceavos por menos 29 entre 323 más un doceavo. Esto nos da como resultado 1779 entre 323 menos 725 doceavos por 12 entre 8075 más 0 y obtendremos como resultado menos 29 entre 323 menos 725 doceavos por 0 más 0 igual a 0. Ahora vamos a convertir en 0 este valor. Ocupamos el mismo con el signo contrario, ahora en positivo. Lo multiplicamos por el renglón 2, que es donde se encuentra el 1, y lo sumamos al renglón 3. 695 doceavos por 0, 0 más 0, 0. 695 doceavos por 1, obtendremos el mismo valor, menos 695 doceavos, obtendremos como resultado 0. 695 doceavos por menos 139 entre 1615 más 491 doceavo. Esto nos da como resultado 11.606 entre 323. 695 doceavos por menos 29 entre 323 menos 43 doceavos. Obtendremos como resultado menos 2837 entre 323. 695 doceavos por 12 entre 8075 más 0 y obtendremos 139 entre 1615 y 695 doceavos por 0, 0 más 1, 1. El renglón 2, que es donde se encuentra el 1, lo voy a pasar tal como está en este renglón. Ahora solo me falta volver 1 este valor y 0 los valores que se encuentran en el renglón 1 y el renglón 2. Primero vamos a convertir este valor en 1. Vamos a dividirlo entre el mismo número. Pero esto debemos realizarlo a todo el renglón 3. Evidentemente 0 entre cualquier valor seguirán siendo 0. Y este valor entre el mismo valor dará como resultado 1. Menos 2837 entre 323 lo dividimos por este valor 11.606 entre 323 y obtendremos como resultado menos 2.837 entre 11.606. 139 entre 1615 lo dividimos entre el valor de 11.606 entre 323 y obtendremos como resultado 139 entre 58.030. 1 entre este valor y obtendremos como resultado 323 entre 11.606. Ahora vamos a volver 0 este valor. Ocupamos el mismo, pero con el signo contrario. Lo multiplicamos por el renglón donde se encuentra el 1, que ahora se encuentra en el renglón 3, y lo sumamos al renglón 1, que es donde vamos a convertir en 0. Estos resultados los vamos a colocar en otra tabla. Este valor por 0, 0 más 1, evidentemente será 1. Este valor por 0 más 0, evidentemente será 0. Este valor negativo por 1 seguirá siendo el mismo valor negativo, y al sumarle la misma cantidad en positivo, obtendremos como resultado 0, menos 2837 entre 323 por menos 2837 entre 11.606 más 1.779 entre 323 y obtendremos como resultado 7.654747. En este caso la calculadora nos ha arrojado un valor con muchos decimales. Recuerden que podemos trabajar de esta manera, pero debemos conservar la mayor cantidad de números decimales. Menos 2.837 entre 323 por 139 entre 58.030 menos 29 entre 323 y esto nos da como resultado menos 6.431 entre 58.030
menos 2837 entre 323 por 323 entre 11.606 más 0. Y el resultado, menos 2837 entre 11.606. Ahora nos toca volver 0 este valor. Ocupamos el mismo con el signo contrario. Lo multiplicamos por el renglón 3 y ahora se lo sumamos al renglón 2, que es donde vamos a convertir en 0. Este valor por 0, 0 más 0, evidentemente será 0. Este mismo valor por 0, 0 más 1, 1. Este valor por 1 será el mismo valor. Al restárselo, obtendremos el 0 que andamos buscando. 139 entre 1615 por menos 2837 entre 11.606 menos 29 entre 323. Y el resultado, menos 6.431 entre 58.030. 139 entre 1615 por 139 entre 58.030 más 12 entre 8.075. El resultado es 491 entre 290.150. 139 entre 1615 por 323 entre 11.606 más 0 y obtendremos como resultado 139 entre 58.030. Y ahora el renglón 3 lo voy a pasar tal y como se encuentra. Listo. Si ustedes notan, la matriz ya está invertida. Ahora los unos y los ceros se encuentran en la primera mitad. Y el resultado de esta matriz es prácticamente los valores que estoy señalando. Estos valores son los que van exactamente dentro de la matriz. Lo siguiente que vamos a realizar será la multiplicación de 1011 por cada uno de los tres valores de la primera columna y obtendremos como resultado los siguientes valores. Ahora multiplicaremos 61.685 por cada uno de los tres valores de la segunda columna y los resultados son los siguientes. Y por último multiplicaremos 3.581 por cada uno de los valores de la última columna y los datos son los siguientes. Ahora, para conocer el valor de A, que es la intersección, sumamos los tres valores del primer renglón. Esta suma nos da como resultado 27.5467001. Para conocer el valor de B1, sumamos la segunda fila y obtendremos como resultado 0.921678.427. Y por último, para conocer el valor de B2, vamos a sumar los tres valores del último renglón, dándonos como resultado 0.28424951. Recordando cuál es la ecuación múltiple, que es y gorro A más B1 por X1 más B2 por X2, y si hubiese X3 pues sería B3 por X3 y así BKXK, cantidad de variables independientes que tenga nuestro análisis. Esta ecuación quedaría de la siguiente forma, en donde se muestra los valores de A, que es la intersección, B1 y B2, y X1 es la calificación del examen y X2 las clases perdidas. Con esta ecuación nosotros podemos hacer estimaciones. Por ejemplo, nos piden estimar la calificación de estadística para un estudiante que tiene una calificación de 60 y pierde 4 clases. Este estudiante sería el estudiante 13. La calificación del examen 60 y las clases perdidas 4. Con la ayuda de la ecuación múltiple y la información que nos están proporcionando, vamos a estimar la calificación de estadística, sustituyendo los datos que nos están proporcionando, 60 en lugar de X1 y 4 en lugar de X2. Esto quedaría de la siguiente forma. Lo que resta por hacer es realizar las operaciones correspondientes, multiplicamos y sumamos, y obtendremos como resultado 84. Esta sería la calificación estimada de un estudiante que obtiene 60 en el examen y pierde 4 clases. En este mismo análisis de regresión lineal múltiple podemos obtener información como el error estándar de la estimación múltiple.
Este es el error típico cuando se emplea la ecuación de regresión múltiple que acabamos de ver para predecir la calificación. Para encontrar este error estandarizado, se emplea la fórmula que se muestra, donde n es el número de observaciones en la muestra, k es el número de variables independientes, es decir, las x, s, c, e es la suma de los cuadrados del error, o también se le conoce como residuo. Para obtener este dato debemos realizar la siguiente operación. Tenemos la información del ejercicio y además hemos añadido 3 columnas. La primera columna tiene la ecuación de regresión múltiple que obtuvimos, con la cual obtendremos el pronóstico para Y gorro. Lo que debemos hacer en esta parte es utilizar la ecuación y sustituir los valores de x1 y x2 de cada muestra. La primera quedaría de la siguiente forma: x1 es 65 y x2 es 1. Realizando la operación obtendremos como resultado 87.74004737. Para la siguiente pareja de x1 y x2, la ecuación quedaría de la siguiente forma, dando como resultado 75.62036802. Y debemos continuar realizando la misma operación hasta terminar con la última pareja de datos. En la siguiente columna tenemos el error o el residuo, que es igual a Y, que son las calificaciones de estadística, menos Y gorro, que es el pronóstico que acabamos de realizar en la columna anterior. 85 menos 87.74004737 menos 2.740047365. Para el siguiente error o residuo será restar 74, que es el valor de Y, menos 75.62036802 y obtendremos como resultado menos 1.62036802. Y vamos a seguir realizando esta operación hasta terminar con la última pareja de datos. Para la suma de cuadrados del error, vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos errores, es decir, menos 2.740047365 elevado al cuadrado, y obtendremos como resultado 7.507859.562. El siguiente valor también lo elevamos al cuadrado y obtendremos el siguiente resultado. Y debemos continuar realizando la misma operación hasta terminar con el último valor del error. Y ahora lo que debemos hacer es sumar todos los valores que hemos obtenido y obtendremos como resultado 183.6540.582. Cabe hacer mención que estos datos podrían variar un poquito dependiendo de la cantidad de decimales que vayamos introduciendo en nuestra calculadora. Ya que conocemos la suma de cuadrados del error o residuo, podemos sustituir ese valor en la fórmula y lo dividimos entre n, que es el número de observaciones en este ejemplo, 12, menos la suma de k más 1. K es el número de variables independientes. En otras palabras, el número de variables x que tenemos. Para este ejemplo tenemos 2, x1 y x2, y a esto le vamos a sumar 1. Esta operación nos da como resultado 4.51. Este es el error estándar de la estimación múltiple. Las calificaciones podrían tener un error de 4.51. Esto significa que las estimaciones se alejan en promedio 4.51 con respecto a los valores reales. Otra información que podemos analizar es el coeficiente de determinación múltiple, que es el porcentaje de variación de la variable dependiente Y explicada por el conjunto de variables independientes que pueden ser x1, x2, x3 y xk cantidad de variables independientes. Las características del coeficiente de determinación múltiple son, primero, se representa por una letra R mayúscula elevado al cuadrado. Segundo, puede variar de 0 a 1. Un valor cercano a 0 indica poca asociación entre el conjunto de variables independientes y la variable dependiente. Un valor cercano a 1 significa una asociación fuerte. Y 3, no puede adoptar valores negativos. Se puede emplear la fórmula para calcular el coeficiente de determinación. R cuadrada es igual a la suma de cuadrados del error o residuo entre la suma
total de cuadrados. Para obtener este valor debemos realizar las siguientes operaciones. A la tabla que ya tenía le hemos agregado una última columna, SCR, que es la suma de cuadrados de la regresión. Y para obtener este dato debemos ocupar los valores pronosticados para Y gorro y restárselos y restar la media de la variable dependiente Y. El resultado de la resta lo debemos elevar al cuadrado y al final realizamos la sumatoria. Lo primero que vamos a hacer es obtener el promedio de Y. Sumamos todos los valores de la calificación de estadística y lo dividimos entre 12 y obtendremos como resultado una media de 84.25. Vamos a tomar el primer pronóstico para Y de 87.74004737 y le vamos a restar el promedio de 84.25 y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado y el resultado lo anotamos en esta ubicación 12.18043061. Para el segundo pronóstico, que es 75.62036802, también le restamos la media de 84.25 y el resultado lo elevamos al cuadrado y anotamos ese resultado en esta ubicación 74.47054811. Esta misma operación la tenemos que seguir realizando con todos los valores siguientes. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar. Sumamos todos estos datos y obtendremos como resultado la suma de cuadrados de la regresión, que es de 549.5959.248. La suma total de cuadrados, que es STC, no es otra cosa que simplemente la suma de cuadrados del error que tenemos aquí más la suma de cuadrados de la regresión, que es lo que acabamos de obtener. Sumamos ambos datos y obtendremos la suma total de cuadrados. Ya conocidos los valores, vamos a introducirlos en nuestra fórmula. Y simplemente realizamos la división correspondiente. Este dato lo manejamos en porcentaje, lo cual indica que el 74.78% de la variación de la calificación de la materia de estadística puede explicarse por la calificación del examen y las clases perdidas. En otras palabras, el 25.22% de la variación se debe a otras fuentes, como lo es el error aleatorio o variables que no están incluidas en el análisis. Por ejemplo, una variable que pudiésemos haber incluido son las tareas, que también influyen en la calificación de estadística, pero esta variable no fue analizada. Por esta razón, la exactitud de pronóstico que tiene la ecuación de regresión que realizamos tiene una exactitud del 74.78%, porque hay factores o variables que no se están analizando. Si la ecuación de regresión diera como resultado predicciones perfectas, en el coeficiente de determinación múltiple r cuadrada obtendríamos como resultado 1, que es igual al 100%. También debo mencionar un aspecto importante. El número de variables independientes, es decir, el número de x de una ecuación de regresión múltiple, aumenta el coeficiente de determinación. Cada nueva variable x, que es la variable independiente, hace que las predicciones sean más precisas. R cuadrada aumenta solo debido al número total de variables independientes y no porque la variable independiente que agreguemos sea un buen factor de predicción de la variable dependiente. Por ejemplo, si agregara una tercera variable x y que esta fuera, por ejemplo, por mencionar algo, el número de libros que posee cada uno de estos alumnos, el coeficiente de determinación múltiple va a aumentar. Y esto no quiere decir que la cantidad de libros que posea cada uno de estos alumnos sea un buen factor para predecir las calificaciones de la materia de estadística. Simplemente el coeficiente de determinación aumentará porque se ha añadido otra variable independiente para equilibrar el efecto del número de variables independientes en el coeficiente de determinación múltiple. Se emplea un coeficiente ajustado de determinación múltiple, que es modificado para justificar el número de variables y el tamaño de la muestra, y este se calcula mediante la siguiente fórmula. Vamos a sustituir en esta fórmula el valor de r cuadrada, el valor de n, que es el número total de observaciones, 12, y el valor de k, que es el número de variables independientes, que es 2. Realizamos esta resta, esta y esta de abajo,
y obtenemos como resultado 0.2522 que multiplica a 11 entre 9. Toda esta operación nos da como resultado 0.6917. Esto en porcentaje es del 69.17%. Nuestra ecuación de regresión tiene una exactitud de predicción del 69.17%. Dicha exactitud se explica mediante la calificación del examen y las clases perdidas. También vamos a ver el coeficiente de correlación múltiple. Es un indicador de precisión y confiabilidad de la relación entre las variables y puede tomar valores de -1 a 1. Aquí podremos notar en la mitad de esta escala se encuentra el 0, que indica que no existe correlación. Si el resultado del coeficiente de correlación es positivo, entonces tendremos una correlación positiva. Si el resultado es negativo, tendremos una correlación negativa. Si el resultado del coeficiente de correlación múltiple es 1, esto quiere decir que existe una correlación positiva perfecta. Es decir, estas variables se encuentran perfectamente correlacionadas. Conforme se aleje del 1, la correlación tiende a ser de fuerte a moderada y conforme se va acercando más al 0, va tendiendo a ser una correlación débil. Para conocer el valor de la correlación en nuestro ejercicio, simplemente tenemos que sacar raíz al coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación fue de 0.7478. Al realizar la raíz del coeficiente de determinación, obtenemos el valor del coeficiente de correlación múltiple, que es de 0.86. Esta R de 0.86 parece ser una correlación positiva fuerte y ayuda a confirmar que hay una relación estrecha entre las variables que estamos analizando en nuestro ejemplo. Espero que toda esta información te sea de mucha utilidad. Me despido no sin antes agradecerte por ver mis videos. Apóyame suscribiéndote al canal, activando la campanita, dando like al video y dejándome un comentario. Tu apoyo es invaluable. Nos vemos en un próximo video. Adiós.